Buenas tardes, una nueva edición del taller de los martes. Hoy partidón tenemos, una partida muy conocida, pero vayamos ya directamente a la partida. La partida va a comenzar con una defensa francesa. El blanco juega Eva 4, el negro juega Eva 6, el blanco juega David 4 y el negro juega David 5. Bien, como se verán, es una pelea por el centro, ya que el peón de Eva 6 sostiene al peón de David 5, cosa que si el blanco hace peón por peón, el negro hace peón por peón y sostiene la posición. Cada peón se queda en el centro luchando por sus casillas y siendo que la posición está equilibrada. Entonces en este caso, bueno, el negro está atacando al peón de Eva 4, entonces como amenaza a comerlo hay varias opciones. Está la variante del avance, que es haciendo el peón Eva 5. Está la variante Tarras, que es haciendo caballo David 2 para defender el peón. Y en este caso vamos a ver que él hace caballo Carlos 3 para defender el peón. Y acá una de las cosas más comunes que hay es jugar alfil B4 clavando al caballo y amenazando peón por peón. Y con esto se entraría en la variante de Binauer. Pero el negro, que era un jugador así táctico, prefiere jugar César 5. Ahí directamente atacando el centro. Entonces el blanco defiende con caballo F3 y el negro juega caballo César 6 desarrollando y también atacando el centro. Llegamos a una posición que podemos decir que es de tensión central, porque fíjense que los dos peones del blanco están en tensión, se pueden capturar en cualquier momento con los dos peones del negro que están más avanzados. Entonces esto es lo que se llama una posición con tensión central, que aquí se puede definir de varias maneras. Uno puede comer, uno puede avanzar, puede no comer y seguir echando más leña al fuego. El blanco entonces quiere definir la situación y hace peón por peón, hace Eva por David 5. El negro hace Eva por David 5, mantiene igual, y el blanco desarrolla el alfil Eva 2. Se prepara para hacer un enroque normalmente. Entonces el negro desarrolla caballo F6, enroque, y acá hay algunas alternativas, ¿no? Él acá jugó alfil Eva 7. ¿Qué otra alternativa podría haber para jugar acá con negras en esta posición? Esto se lo vamos a preguntar a Nico, Iván, Pablo y Juana, que hoy son partícipes de esta clase. Están saliendo la grabación, así que están saliendo al mundo. ¿Qué jugar? Claro, que están, en este momento los rusos y los chinos están viendo a ver qué dicen ustedes, así los preparan. Cuidado. ¿Cuál es la consigna, Nahuel? ¿Qué jugarían con negras en esta posición? Él jugó alfil Eva 7. Ahí Pablo dice capturar peón por peón. Sí, te está viendo dama B6, pero te juega el caballo A4. Claro, está bien, para presionar más sobre el peón. Bueno, peón por peón acá es la que propone Pablo. Vos, Juana, ¿cuál te gusta? Yo también. Juana también, se suma peón por peón. Me falta Iván y Nico. ¿Qué jugada harían acá en este momento? La jugada que harían ustedes, ¿eh? No es que tienen que buscar cuál es la mejor, simplemente qué jugada harían ustedes y basado en qué. Yo me preguntaría qué pasa si llevo el caballo de F a E4, Eva 4. Claro. Iba a decir lo mismo. Bueno, caballo E4, bien. Ahí le voy a contar una cosa interesante a los dos. Acuérdense que hay una regla, no una regla, sino que es tipo más una sugerencia, que cuando estamos en plena apertura y estamos desarrollando piezas, en lo posible, si es que no hay ninguna amenaza que nos obligue a hacerlo, hay que tratar de no hacer mover de vuelta la misma pieza, porque estamos perdiendo tiempo y haciendo que el rival gane ese tiempo. Es decir, acá hay varias formas de desarrollar piezas. Por ejemplo, él hizo alfil E7.
Pero también ustedes podrían decir, no sé, alfil Gustavo 4 que ataca el caballo de F3 y que ese caballo de F3 defiende el peón de David 4. Entonces ahí esta jugada podría ser interesante. Él hizo alfil E7, recordemos que hizo alfil Eva 7, pero también es interesante la que dicen acá Pablo y Juana con peón por peón, porque si hacen caballo por D4, ¿qué jugada vendría después de eso? Juana, ¿qué jugada tenés después si te hacen caballo por peón ahí? ¿Qué es lo que habías visto? Caballo también, David 4. Caballo por caballo. Claro, dama por. ¿Y esa posición cómo la valorás, Juana? ¿Te gusta el blanco? ¿Te gusta el negro? ¿Qué pasa ahí? No sé. Bueno, y vos ahí, Pablo, a caballo por... a peón por peón, caballo por peón, ¿qué jugada harías vos con negro ahí? C por D4, caballo por D4, y ahí quizás pondría caballo en A5. Y te irías a caballo Eva 5 y eludirías el cambio de caballo. Bueno, pero ahí cuidado, Pablo, porque acordate lo que dijimos, moviste de vuelta una pieza en la apertura sin necesidad. Entonces yo le voy a dar ahí Ahí lo puedo jugar también al fin C5. Claro, porque si vos definís el centro es porque intentás sacar alguna ventaja, podríamos decir. Entonces, ahí hacer alfil César 5, atacás el caballo de David 4, si él te come caballo por caballo, haces peón por caballo, y vos ya estás a tiro de enroque. Ahí ya estás una partida tranquila. Y si él... Claro. Y si él juega caballo Vela 3, por ejemplo, te podés ir ya sea alfil Eva 7 o alfil Vela 6, y vos ya desarrollaste, hay un peón aislado, pero es una parte de la dinámica del juego, y sin embargo el negro enseguida se va a enrocar. Es decir, es una partida que se puede seguir sin problemas. Entonces acuérdense, cuando uno define el centro, generalmente es porque si hay algo que nos molesta, lo podemos jugar, pero que sea con alguna ganancia de tiempo. Él por eso prefirió acá, por ejemplo, el alfil Eva 7, desarrolló, esperando a ver qué hace el blanco. Si el blanco hace peón por peón, puede ser que coma alfil por peón, o puede ser que haga enroque y después recupere el peón ese que está en César 5, de alguna manera. Pero entonces el enroque, alfil Eva 7 dijimos, el blanco jugó alfil G5, Gustavo 5. Entonces él hizo enroque corto. ¿Vamos bien ahí, Pablo? Enroque corto, y en este momento el blanco hace peón por peón. Come ahí D por César 5. Bueno, la idea es bastante interesante. La idea es que si haces alfil por peón, el caballo de F6 está clavado. Entonces yo puedo tomar el alfil por caballo y después cae el peón de David 5. Se ve, ¿no? Eso parece que está bastante claro. Claro, entonces enroque a D por C5 hace alfil Eva 6, desarrolla una pieza. Dice, bueno, ese peón me lo voy a comer después, pero yo sigo desarrollando piezas, que es lo que hay que hacer siempre. Y ahora el problema va a ser de él, ¿cómo hace para defender ese peón de César 5? Porque se hace caballo A4, Ana 4, yo puedo jugar caballo Eva 4, alfil por alfil, dama por alfil, y después estoy amenazando comer caballo por César 5 y recuperé. Ese peón ahí se cae. Y aparte los caballos en la banda son buenos, No, en general los caballos en la banda, salvo que tengan justificación, no son tan buenos, no es recomendable. Y Vela 4. Pero hay un caballo en C6, te van a comer ahí, cuidado. Claro, ese es el truco que tiene siempre. Entonces el blanco prefirió jugar caballo David 4. Entonces cuando él hace alfil por peón en César 5, el blanco hace caballo por alfil y peón por alfil.
Bueno, y acá es interesante, vamos a hacer, cada uno va a hacer una evaluación de esta posición y me va a decir qué le parece. Hasta caballo David 4. Claro, era caballo David 4, alfil por César 5, caballo por Eva 6, F por E6. Y aquí, luego de la jugada 11, ya todos desarrollaron sus piezas y llega el momento de la evaluación. Acá analicen, no hay ningún apuro. Acuérdense que cuando ustedes evalúan una posición, no es que tienen que decir jugada, yo voy a jugar esto, lo otro, que jugar allá, sino que hay que hablar de conceptualmente. Desarrollo, columna, seguridad de los reyes, centro, todo ese tipo de cosas. Hay que poner todo eso en la balanza y una vez que hacemos un análisis objetivo de la posición, ahí después decimos quién le parece que estaría mejor o de qué color le gustaría jugar. Si de blancas, de negra o por ahí de ninguno, por ahí ningún color. Color transparente, color X. A mí me gusta más el blanco. Bien, pero tenés que justificarme el porqué primero. Sí, creo que con 2 o 3 jugadas se puede complicar el sector del rey y del negro. Bueno, pero digamos, ¿por qué se puede complicar? ¿Qué es lo que ves que se puede complicar? ¿Basado en qué? Acordate lo que yo te dije, Nico, sin decir jugadas, tenemos que decir basado en qué. ¿Tipo qué? Porque tiene columna, tiene estructura de peones, desarrollo. Puedo desarmar en el roque, el castillito. ¿Al negro? Y yo creo que sí. Yo, ¿Cómo? A ver, pará, ¿cómo lo decís? ¿Por qué podés armarle en roque, Nico? Y porque se me ocurre poner alfil de E a David 3, de David 3. Sí, Después cambiarle el alfil por el caballo para poder llevar a la dama a H5 sí. y ahí ya quedaría bastante más complicado. Está bien, pero ahí inclusive después de todo eso, el negro podría jugarte si quiere, no sé. Héctor 6. Sí, el toro de Héctor 6, el peón a Héctor 6, el peón a Gustavo 6, tiene varias opciones para jugar el negro. A mí me gusta más la posición del negro. Dale. Se ve un centro muy potente. Tiene los 2 caballos ahí amenazando las casillas de 4, los 2 peones también. Se ven todas las piezas bien defendidas. Como que la pelea por el centro parece haberla ganado el negro. Bien, ese es un punto que me gusta, es interesante, porque fíjense que el blanco no tiene peones en el centro. Y el negro sí. Dale, Pablo, decime. Me gusta más el blanco por la pareja de alfiles. Sí, Alfiles, la estructura blanca a nivel peores está un poco mejor. El espacio, si bien no tiene el espacio del negro, porque tiene los peones ahí en D5 apuntando a E4 y el de E6 apuntando al centro ampliado, o sea G5, y también el de D5 al centro ampliado a C4, pero así todo me gusta más el blanco por el tema de la pareja. bueno, está bien. Eso es ahí. La pareja. También, Dale, Juana. a mí también me gusta hacer negro por el tema del centro, tipo. Bien, el centro esos 2 peones, ¿y qué más? Y le veo oportunidad. Bien, vamos a hacer unos análisis interesantes, fíjense. Es cierto que blanco tiene la pareja de alfiles como única ventaja, podríamos decir. Pero el negro también tiene como otras ventajas, tiene que este alfil en C5 está muy bien parado y está mirando siempre el punto F2, que es el punto débil. Cosa que ahí justo está la columna abierta F, que es un factor favorable para el negro. Es verdad que blanco tiene la columna E abierta y que puede mirar al peón de Eva 6, que está retrasado, está indefenso. Pero el negro también dijimos que tiene la columna F abierta y eso colabora en su presión sobre F2.
Quizás puede haber algún tema de, por ejemplo, dama b la 6 y hacer algo sobre f2, y ahí puede ser complicado. El negro tiene la ventaja de los peones en el centro, ¿sí? Que eso hace que controle casillas como c4 y e4 y f5, como bien ahí acotó Pablo, además de d5 y e6, que son donde están los peones. Quiere decir que la posición parecería tipo un poco por ahí preferible para jugar con negras, pero esto no es nada decisivo porque hay que seguir jugando todavía. Hay que ver cómo acomoda las piezas el blanco. La idea de Nico de jugar con alfil David 3 es interesante, pero si vos tenés la idea de comer ahí en h7, quizás tenés que ver que el negro te puede jugar caballo Eva 5 y ya te está apretando el alfil de D3, te lo va a comer. Quiere decir que te va esa iniciativa que estaba buscando se te va a disminuir. No es fácil la posición para el blanco acá. Acá habría que ver quizás algún rey H1 para salir de la presión y después hacer F4, F5, algo así, ¿no? Porque esa clavada es muy molesta. Él hizo alfil Gustavo 4, atacando el peón de E6 directamente. Que no es una buena jugada porque tendría que hacer algo para comunicar las torres. Entonces él hizo dama David 6 defendiendo. Se va de la clavada del caballo de F6. Hay algún tema táctico ya que puede aparecer sobre F2 si quisiera. Entonces se va alfil H3. Y el negro aprovecha ese tiempo que el blanco perdió con hacer alfil G4 y alfil H3, esa maniobra acá extraña, y trae la torre al centro. Fíjense, torre A, Eva 8. Y el negro, digamos que llegó primero, ya tiene todas las piezas mejor ubicadas, mientras que el blanco todavía tiene la torre en A1 que no está haciendo nada. Fíjense que el negro tiene todas las piezas en juego, ¿correcto? Las dos torres, los dos caballos, el alfil tiene el centro, hasta la dama negra está ahí ya expectante. Entonces él juega dama David 2 para traer la torre a E1, por ejemplo, a Eva 1. Entonces el negro acá cambia de ángulo de la partida, y como ve que el alfil de H3 está un poco alejado del juego de lo que es la lucha por el centro, decide empezar a presionar para intentar centralizar y quedarse con un caballo en Eva 4. Entonces hace alfil B4, alfil Vera 4, clava el caballo de C3 y amenaza caballo Eva 4, con el cual puede molestar. Sí. Entonces, para que el otro no salte a Eva 4, que no se puede evitar, decide tomar en F6, alfil por F6, torre por F6. Es verdad que liquidó el salto del caballo a Eva 4, pero ahí habilitó la entrada de la torre. Ahora la posición de blanca es un poco preferible, porque el negro tiene una pieza en H3 que no está jugando. Entonces el blanco hace una astuta maniobra que es torre A, David 1. Una astuta jugada. ¿Por qué decimos que es una astuta jugada? Porque esa jugada está amenazando algo. Por ejemplo, pongámosle que el negro haga una jugada como torre E, Eva, F8, por ejemplo, que parece una jugada interesante porque presiona sobre F2. ¿Qué jugada tiene el blanco acá para salir un poco de la presión que ejerce el negro? Claro, exactamente. Caballo Eva 4. Y entonces ahí estoy atacando a la dama y a la torre. Estoy amenazando a comer la torre por jaque. Y a la vez estoy dejando a la dama descubierto. Pero si vos haces peón por caballo, yo te hago dama por dama y te rompí la estructura de peones y alivié un poco la posición, ¿no? Alfil por dama, torre por dama, amenazo el comer el peón de Eva 6 y la posición del blanco cambia. Entonces, ante esa amenaza, el negro decide salir de la amenaza de caballo Eva 4 y jugar dama C5. De paso, como quien disimuladamente mira sobre F2 por si alguien se quiere ir de la torre de F1, se quiere ir muy lejos. Entonces acá el blanco empieza una táctica que puede estar equivocada,
porque hace unas maniobras así raras para buscar un poco de contrajuego. Hace dama Eva 2. Claro, quiere aprovechar de que el peón de Eva 6 estaría clavado en la defensa de D5, porque está la torre de Eva 8 en el aire, ¿se ve? Sí. Entonces, claro, el blanco amenaza caballo por David 5 o torre por David 5, algo así. Entonces el negro hace alfil por caballo en César 3, peón por alfil y dama por peón César 3. Entonces el blanco sigue con tu tónica, dice, bueno, yo quería comerme el peón de D5 y romper el centro, torre por David 5. Entonces si ahora me comes peón por torre, yo te hago dama por torre jaque y ahí te estoy dando mate. Fíjate, torre F8, alfil E6 jaque y después dama por F8 y mate. Entonces, a torre por David 5, que estamos ahí en esa posición, el negro decide contraatacar y entonces juega caballo David 4. Responde con un ataque a la dama. Ahí la dama tiene que ver para dónde va. Una posición interesante esta, para ver qué hacer, porque no es tan fácil a ver cómo se puede seguir aquí. Quizás el blanco tendría que jugar dama Eva 4 para mantener la presión. Y esa jugada parece bastante fuerte, porque estoy amenazando el caballo y hay que ver el caballo para dónde se va. Pero ¿qué jugada harían ustedes acá con negra? ¿Hay acá una jugada táctica, alguna jugada intermedia que tiene el negro para mantener todavía la presión? ¿Qué pasa si come el alfil con la dama? ¿No te come? ¿No hay un peón? ¿Peón por el dama te pueden Sí, hacer? me come el peón. Y después no se puede hacer una serie de maniobras ahí. Voy el caballo F3. El rey se va, rey H1. Sí, y bueno, llevo la torre que está ahí. Acordate que entregaste la dama ya, Nico, Si no tenés algo concreto... No, por eso, o sea, la idea es encontrar algo, pero no a cualquier precio. no, obviamente. A ver. Después entra la torre en sexta, Y que está apuntando la dama para G6. aquí tengo el peón. De H6. Igual ahí, ¿qué pasa? Caballo F3. Directo. Sí. Y si te come peón por caballo, Y como con la torre. me voy al fil, no sé, al fil por E6 jaque, ponele. Yo tengo dama por Sí. Tengo dama. Dama por F3. Por eso que dijo Pablo de poner la torre igualmente porque está defendida por el peón, no se puede llegar a algo. Saque, Y a ver, espera, ¿entregando la dama o sin entregar la dama? ¿Cuál es la jugada que ustedes sugieren ahora? entregando la dama me parece que era. Estás generoso, y Nico. Estás dulce como la propaganda del... ¿Tenés un crédito del banco francés vos? No. Dama por, peón por, y acá haciendo jaque el rey se va. Es decir, no hay ningún mate que estés amenazando. Ese es el problema, porque no tenés ninguna amenaza concreta. Ponele, dama por H3, peón por H3, torre G6 jaque, rey H1. No, ahí está todo. Pero a ver, Nahuel, si caballo F3, como dijo Maquet. Iván, Nico. Nico. Ahí va. y caballo de F3 directo, peón por caballo. Peón por caballo, dama por. Y por ahí te cambio damas y no tengo pieza de más. Está la dama en Eva 4, ojo, No sé qué está. No, la dama que está en Eva 2 cuando el otro hizo caballo David 4 fue a Eva 4 en este análisis. Ahí, como tenemos atacada el caballo de David 4, hay una jugada intermedia muy interesante que puede hacer el negro. ¿Cuál es? Ajá, Torre por. Dama 1. Torre F1.
En realidad esta posición es muy interesante porque el negro acá tiene, me parece, para jugar si quisiera, por ejemplo, el peón de E6 a Eva 5 y ahí defiende firmemente el caballo. Pero no pierde el peón ese, ¿De qué manera? come con la torre. Y no sé, ¿ahí funciona la táctica o no? Pensá, a ver, ¿qué pasa si a E5 torre por E5? Ah, pues después haces jaque, ¿no? Claro, jaque descubierto. Si haces torre por E5, viene torre por E5, dama por E5. La dama de Eva 5 queda en el aire sin defensa. Entonces es ideal hacer un caballo F3 jaque, ataco al rey. Y con la dama de César 3, ataco a la dama de Eva 5. Y después peón por caballo, dama por dama. Y salí ganando. Entonces tiene sus trucos la posición. Pero a caballo de 4, atenti que acá el blanco va a buscar una aventura. Dice, voy a hacer dama H5. Amenazo la torre de Eva 8. Para dar mate. Pero eso permite, es muy mala eso porque permite que el negro juegue torre F8. La torre de Eva a F8. Y ahora sí aparece la amenaza que estaba diciendo ahí, farfullando Pablo. Amenazo comer en F2 porque hay amenaza de mate. Pero entonces fue después de caballo David 4, Dama H5. dama H5, pero dama está en 4. No, en E2 estaba, en Eva 2. Ah, Eva 2 fue H5. Claro. Y entonces la torre de Eva 8 fue a F8. Entonces acá él jugó torre Eva 5. ¿Por qué? Por ejemplo, si en vez de la torre que estaba en David 5, en vez de hacer torre Eva 5, hacía torre David 7, el negro ahí sí podía aprovechar las circunstancias amenazando mate, como bien quería acotar Pablo, haciendo torre por F2. Fíjate qué jugada. Porque si haces torre por F2, vamos a ver que la torre de F8 domina todavía la columna, y ahí el negro puede hacer dama Ana 1 o dama Eva 1 jaque, y liquida la partida, ¿no? Porque tiene que jugar torre F1, y viene dama por torre o torre por torre y mate. Entonces, en vez de torre David 7, dijimos que hizo torre Eva 5. Pero eso permite un golpe táctico, que es el negro que hace torre Héctor 6. Ataca a la dama. Y resulta que hay un tema táctico en que el peón de G2 está sobrecargado defendiendo H3 y defendiendo la casilla F3. ¿Qué significa eso? Permite de que si el blanco hace, por ejemplo, vuelve dama David 1, el negro tenga torre por H3, y si haces peón por torre, caballo F3 jaque, ataco al rey y a la torre de Eva 5. Vamos bien ahí, ¿no? Entonces el negro no puede hacer eso. Entonces ahí a torre Héctor 6, la dama que está en H5 juega dama G5. Entonces cuando el negro hace torre por alfil, que de vuelta no puedes comer por caballo F3 jaque, el blanco hace torre César 5, que tiene una idea bastante interesante, que es hacer la torre a César 7 para amenazar jaque, un jaque terrible en G7. Pero acá viene una posición que histórica, es una posición que ustedes ven esta posición y después se van a caer al piso, así que por favor estén sentados o pueden recostarse en el piso, así se caen en el piso, por lo menos no se lastiman. ¿Qué jugada hace el negro acá? Perdón, después de torre H6, el dama G5, torre F5. No, dama G5, torre por H3, el negro se comió el alfil, ¿verdad? Sí. Y ahí el blanco jugó torre César 5. Torre C6.
Y ahí viene una magia. Yo creo que si ustedes hacen esta jugada en alguna de sus partidas, después ya lo sacaría en todas las redes sociales. Esta Nico es una posición que le podés mostrar ahí a Marianela, decirle, mira Marianela lo que vimos hoy. Bueno, la llamo, creo que no puedo. No, después se la mostrás otro día, sí, no vas a llamarla ahora, pobre. Está con sus cosas ahí, está con el agua y la pintura y las fotos y todo junto. Pero no le digas que es una partida tuya, porque no te va a creer por ahí. Va a decir, mirá la partida que hice. ¿No me crees capaz? Yo lo haría. Es una serie de hackers lo que estamos... Puede ser. ¿Ustedes qué variante analizarían? ¿Qué variantes les gusta acá con negras? Mire que tiene la dama atacada, ¿eh? Caballo contra jaque. Traten de pensar en alguna secuencia o algo que tenga algo concreto, algo que sea concreto. Epa, ahí alguien pidió una jugada por el Rappi, ¿eh? Enseguida ya están trayendo la jugada. Se escuchó ahí una moto. Chan, 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 chan. Bueno, vamos a quitar el misterio. Caballo a 2 jaque. Jaque, rey H1. Y me trae. Bueno, hay algunos temas ahí que está interesante. Podemos seguir la línea, porque hay de golpe una jugada que puede ser interesante, es caballo G3 jaque. 3. Pero resulta que, digamos, si comes en G3, hay torre por F1 mate. Pero resulta que él juega rey G1 y vos tenés la dama de César 3 atacada todavía. Sí. Entonces, para eso, él hizo una jugada mucho más sorprendente y mejor todavía, que hizo dama Gustavo 3. Y esta es una posición porque es el famoso diagrama en donde Marshall, que iba con piezas negras, hizo dama G3 o dama Gustavo 3. Y sí. es una posición histórica conocida. ¿Vos por ahí la viste en algún lado, Nico? No. Igual no. Pensé otra cosa, ¿eh? A ver, perdón, continúo. Entonces, bueno, hay un problema acá. ¿Qué hacemos? No se puede comer peón por torre porque está clavado.
Hola. Me volvió, me parece. Ahí volví. Era tan fuerte la jugada que se cayó la conexión. Sí, no. Nada, te dejamos sin palabras. ¿Viste? Bueno, entonces, ¿qué estuvieron analizando? Que Nico yo interpreté primero que Nico decía directo dama G3, pero no se puede dama G3 directo porque tenés H por G3, hay que hacer caballo de 2 primero para que el rey esté en el hueco, para que el rey esté en el rincón. Claro, pero ahora resulta que con dama G3, si haces H por G3, caballo de 2 es mate. Ah, sí. Pues tenés la torre en H3. Entonces ese es el truco de la partida. El negro incluso amenaza a dama por H2 mate. Entonces si haces F por G3, ahí aparece caballo 2 jaque. El rey tiene que ir al rincón con rey H1 y la torre de F8 come en F1 y da jaque mate. Claro, esa es la que analizamos antes. O sea, pero lo que decía Pablo es verdad que podía comer con el peón de H, pero no vi que había mate también. Claro. ¿Qué pasa si No, y cambia tiene que las comer damas? con dama. Claro, entonces tiene que comer con dama, dama por G3, caballo 2 jaque, rey H1, caballo por G3 jaque, rey G1, y ahí puede hacer caballo 2 jaque de vuelta, y a rey H1 saca la torre, no sé, pongámosle torre A3, torre A3, y después se sigue comiendo los peones, y la posición ahí que queda es con pieza de más, ya negro está ganado. Claro. Lo más lindo sería si en vez de jugar, si el negro tuviese una torre en F6 en esta posición. Porque ahí entonces habría una secuencia de mate. ¿No? Haciendo tipo caballo de 2, rey H1, torre por H2 y después torre H6. Pero está la torre en F8. Tal. Todo no se puede hacer, dijo Marshall. Dijo, ya demasiado quise dama G3. Y entonces después de dama G3 terminó la partida, porque ahí el negro ya... Creo que en la partida tomó H por G3 y le dieron mate. Así que ese dama G3 es una jugada terrible que... Claro, que pasó a la posteridad. Eternamente.